Desde que se sabe que Microsoft Team fue el culpable de ralentizar Windows 11 en la última compilación, Microsoft nos muestra la nueva app de fotos que llegará en el próximo sistema operativo, la actualización de Windows 10 de otoño ya casi en la versión final y Microsoft Start, la evolución de MSN ha llegado. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers, que sin duda puedes encontrar ahí licencias de todo tipo, Steam, Origin, Xbox, Play, pero sin duda puedes adquirir lo que es una licencia de Windows 10 totalmente accesible. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, aplicas lo que es el código de descuento exclusivo MSN20, así es que ya lo sabes, de esta manera activas lo que es tu Windows 10, si quieres ahí obtener lo que es Windows 11, sin duda es innecesario poder tener un sistema totalmente legal para poder actualizar. Así es que ya lo sabes, excelentes licencias totalmente certificadas, totalmente avaladas aquí en CDK Offers. Es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre me da mucho gusto volver a saludarlos como cada día, sí, trayéndoles información relevante acerca de Microsoft, acerca de actualizaciones, acerca de ciertas novedades en cuanto a productos de Microsoft. Vámonos a grano porque Microsoft permitirá a los supervisores eliminar mensajes en Teams. Ahora parece que la compañía está trabajando en una nueva capacidad que permitiría a los supervisores de chats poder eliminar mensajes en la aplicación. Queda por ver cómo llevará a cabo esta implementación, pero se puede suponer que habrá al menos alguna indicación. Eliminó un mensaje. Esto podría garantizar que no se pierda el contexto y que haya menos posibilidades de falta de comunicación. Y hablando acerca de Teams, déjame decirte que es culpable. Sí, un anuncio de Microsoft Teams fue el culpable de ralentizar Windows 11 en aquel problema que rompía el menú de inicio y la barra de tareas, y es que esto sucedió en la última compilación, prácticamente en la 22.176 y la 22.449 de los canales beta y det del programa de Windows Insider, ahí como resultado. Y es que cuando Microsoft lanzó nuevas compilaciones para Windows 11, después lanzó un mensaje promocional ahí en el sistema sobre la integración del sistema con Microsoft Teams. Estos mensajes, considerados como publicidad y que no suelen tener buena acogida por parte del público, suelen ser usados por Microsoft para dar a conocer novedades en el sistema. Pues esto fue lo que provocó el tremendo descuelgue en la barra de tareas, básicamente tremendos problemas. Así es que fue el culpable el tremendo spam ahí de Microsoft Teams, al menos así lo han destacado varios portales. Y justamente cuando se dieron múltiples notificaciones de errores por parte de los usuarios, Microsoft lanzó una solución temporal. Y bueno, después varios desarrolladores analizaron esta solución. Un desarrollador en particular vio que el problema se había originado con un tipo de archivo que contenía un anuncio de Microsoft Teams. Habiendo llegado a esta conclusión, pues el desarrollador ve muy problemático que un archivo relacionado con un servidor en la nube de pequeña importancia tuviera la capacidad de tumbar el sistema. También afirma que el hecho de que se trate de una beta no explica por qué Windows Shield o el Explorer.exe esté tan mal construido como para que un archivo así pueda tumbarlo. Así es que sin duda ahí analizaron, descubrieron que se trataba del tremendo spam que estaba ocasionando Microsoft Teams en Windows 11. Elaboré un video donde destaqué esta solución temporal totalmente oficial. El video va a estar abajo ahí en la descripción. Y el día de ayer, 6 de septiembre, Microsoft mostró en su cuenta oficial de Twitter justamente Panos Panay develó que ya están avanzando en cuanto a la modernización, a lo que es el rediseño de ciertas aplicaciones, y ya ahí mostraron un avance de la aplicación de fotos para Windows 11, como estaría llegando prácticamente para los insiders en próximas semanas. Tal cual como vemos en ese video, la aplicación parece optar con ciertos complementos que ya son totalmente diferentes a los que contaba en Windows 10. Se ve ahí mejores opciones, así es que sin duda pues esto llegará pronto para los insiders. Por otra parte, la actualización de características de otoño de 2021 para Windows 10 ya está un paso más cerca del lanzamiento, y es que sabemos que la versión 21H2 de Windows 10 pronto estará ya disponible. También se lanzará en octubre. Obviamente tendrá muy pocas novedades. Era lo que se iba a conocer como Zoom Valley, prácticamente muy escasas las novedades. Ya se sabe que está en el programa de pruebas comerciales, así es que no hay demasiado a destacar aquí. Ya le estará llegando al canal beta, a Release Preview, también lo que es la versión RTM, porque prácticamente son muy escasas
las novedades. Así es que habría que informar que si no vas a poder migrar a Windows 11, sí estarás recibiendo lo que es esta actualización, que básicamente estaría agregando el soporte para los estándares WPA3, H2E, para una mejor seguridad de Wi-Fi. Algo peculiar es que Microsoft no ha proporcionado una fecha de lanzamiento para la actualización de otoño de Windows 10, pero lo muy probable es que se lance después de la actualización de Windows 11, pero como he dicho, muy pocas novedades. Y después tendríamos que Asus ya está probando el soporte de Windows 11 para algunas placas base de CPU Intel que son mucho más antiguas. Asus ha confirmado la compatibilidad con Windows 11 en el registro de cambios de la BIOS en algunas CPUs que admiten procesadores Intel de sexta y séptima generación. Así es que pues ahí Asus está compartiendo que están realizando todas las pruebas necesarias para ver si sus CPU son totalmente compatibles con el nuevo sistema operativo. Y Microsoft también ha introducido distintos sonidos en Windows 11. Ahora son diferentes en función de si usas el modo oscuro o claro. Habría que destacar que son sonidos más suaves para el modo oscuro. Se han hecho eco de este cambio los de Blade & Computer, donde han listado los sonidos nuevos comparándolos con los ya existentes para el modo claro. Una novedad que sin duda es totalmente irrelevante los sonidos, mira, pero pues ahí tendríamos sonidos diferentes cuando aplicas modo oscuro y después lo que es el modo claro. Y habría que destacar que Microsoft Star, la evolución de MSN, ha llegado. Sí, pues mira, el gigante de Redmond, una empresa con más de 30 años en sus espaldas, que supone pues ya muchísimos servicios y productos, ha presentado Microsoft Star. Es una fuente de noticias personalizada y una colección de contenido informativo. Esto proporciona noticias de editores premium, actualizaciones oportunas adaptadas a nuevos intereses y ya están disponibles cuando y donde los necesitemos. Microsoft Star comenzará a implementarse desde ya y estará disponible en la web desde Microsoft Edge y Chrome. También desde microsoftstar.com como aplicación para Android, también para iOS, desde la experiencia de noticias e intereses de Windows 10, desde la experiencia de widgets en Windows 11, desde el área de nueva pestaña en Microsoft Edge. Así es que Microsoft Star se basa en el legado de Microsoft con servidores de consumo en línea y móviles como MSN y Microsoft News. Así es que han estado ofreciendo a los usuarios noticias y contenido en línea durante más de 25 años y seguirán totalmente disponibles ahora con este formato de lo que se conoce como Microsoft Star. Así es que probablemente no conocías esto. Sin duda esto es meramente para mantenerte bien informado, atractivamente informado en cuestión de noticias. Y bueno, después de eso tendríamos que el subsistema de Android de Windows 11 ya casi está cerca, pero no será compatible con los Xbox, al menos así como lo había destacado Microsoft. Y es que Microsoft publicó recientemente una lista desde la tienda oficial para el subsistema de Windows para Android, y la lista original sugirió que sería posible ejecutar aplicaciones de Android pero en consolas de Xbox, y Microsoft ahora ha actualizado silenciosamente la página en la tienda nuevamente para dejar en claro que el próximo sistema operativo solo admitirá aplicaciones de Android en computadoras de escritorio. Es probable que la tienda indique incorrectamente soporte para Xbox, posiblemente debido a un error en el proceso de certificación de Microsoft Store, y además Microsoft también ha actualizado los requisitos mínimos para su sistema de Android. Según los requisitos actualizados, ahora se requiere Windows 11 en la build 220.63 o posterior para ejecutar aplicaciones móviles. Por el momento los de Windows Insider están probando la build 22.176 y la build 22.449.1000, por lo que existe una gran probabilidad de que el soporte para aplicaciones Android también llegue a Windows 11 en la versión 21H1 prácticamente el próximo año. Y vale la pena señalar que es posible que Microsoft no publique todo el subsistema de Android para Windows en Microsoft Store. En cambio, esta aplicación de la tienda podría usarse para actualizar o mejorar algunos componentes en el subsistema. Así es como funcionan todas las cosas en el mundo de Microsoft. Y bueno, habría que esperar demasiado acerca de cómo podrá funcionar la integración de aplicaciones de Android en Windows 10. Yo creo que esto va a ser prácticamente para el próximo año. Prácticamente yo me atrevería a decir que hasta octubre del próximo año. Finalmente, hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.